Hola, muy, pero muy buenas tardes. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este viernes 17 de diciembre del 2021. Estamos una vez más transmitiendo y compartiendo a través de esta plataforma virtual del Facebook un nuevo mensaje de la palabra de Dios, un nuevo tiempo de enseñanza, un nuevo tiempo de impartición de su palabra que el Señor nos permite poder realizar, ¿no? A través de estos medios virtuales para poder alcanzar y llevar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? A todas las personas, a todos aquellos que conforman también el cuerpo de Cristo, aquellos que todavía no lo conforman, pero tienen que conformarlo todavía, ¿no? Lo que estamos proclamando, ¿no? En este tiempo, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Quien hoy les bendice, José Luis Vidal. Somos Casa Apostólica Emanuel Quilmes, ¿sí? Estamos trabajando aquí en el barrio de barrio La Paz, Quilmes, Quilmes Oeste, provincia de Buenos Aires. Estamos también con dos programas de radio, ¿no? Haciendo los días martes de 10 a 11 en la Open Radio Quilmes, la 103.5, ¿sí? En el cual estamos cada martes allí compartiendo el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo a toda la gente, a todas las personas de esta tierra, ¿no? Y todos los que se conectan también a través de las redes sociales a nivel nacional, internacional, ¿sí? Porque, amado, las redes sociales hoy es una herramienta útil para predicar el Evangelio, así también como es útil para el infierno, ¿no? Pero nosotros como hijos de Dios, como buenos administradores de la gracia, la multiforme gracia de Dios, tenemos que utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para predicar la palabra de Dios, ¿sí? Para predicar la verdad de Dios, más que nunca hoy, ¿no? Más que nunca hoy que tantas vientos de doctrina contrario, ¿no? Falsa doctrina, falsa enseñanza, toda cosa que vuela, ¿no? La gente vive en este tiempo más que nunca engañada, porque Jesús mismo lo dijo, ¿no? Que en el final de los tiempos mucha gente va a ser engañada, aún hasta los escogidos de Dios van a intentar engañar, ¿no? Entonces tenemos que en este tiempo más que nunca leer la palabra, ¿no? Meternos en la escritura, meternos allí, en las profundidades del Señor, ¿no? Porque la Biblia, la palabra de Dios es la mente de Dios, es lo que piensa Dios. Entonces nosotros leemos la palabra, nos alimentamos de ella, comemos de ella, estamos poniendo, ¿no? En nuestra mente el pensamiento de Dios, ¿sí? Lo que Dios piensa, lo que Dios siente en su corazón. Eso es lo que tenemos que llevar a cabo en nuestra vida de transformación, ¿no? Que personalmente, pero también corporalmente como iglesia, como el cuerpo de Cristo, ¿sí? Aquí en la tierra tenemos que reflejar ni más ni menos el carácter y el trabajo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿sí? Él nos encomendó a nosotros ese trabajo, ¿no? Y no se lo dio a los ángeles, no se lo dio a un arcángel, a un querubín, no se lo dio a usted y a mí, hombres y mujeres de carne y hueso, ¿no? Pero llenos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, que nos empodera, nos da esa capacitación divina que ya nos dio el Señor, pero nos hace recordar cuando estábamos en eternidad con el Padre, nos hace llevar, ¿no? Todo lo que Dios nos permite, ¿no? En este tiempo hacer, predicar el Evangelio, más que nunca, ¿sí? Por más que nos pongan restricciones, por más que quieran encarcelar, ¿no? La palabra no está presa, decía el apóstol Pablo, y más que nunca tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A toda la gente, a todo el mundo, porque el Evangelio es para todo el mundo, ¿sí? Entonces tenemos que tomar, ¿no? Esta responsabilidad mayor en este final de los tiempos en el cual estamos, ¿sí? Nosotros estamos bajo la cobertura de nuestros padres de fe, el pastor Jairo, la pastora Gabriela Pacheco de Muñoz, de la Casa Apostólica Emanuel, de allí la ciudad de Mendoza, ¿no? Casa en la cual nosotros estamos bajo la cobertura de ellos, ¿no? Trabajando aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bajo la paternidad de la red apostólica Emanuel del apóstol Héctor Hugo Pacheco. También pertenecemos a la red, ¿no? Entonces no estamos trabajando aquí en Buenos Aires porque un día me levanté, ¿no? de dormir y dije, bueno, vamos a hacer esto. No,
hay todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo del Señor en nuestra vida. El Espíritu Santo fue trabajando y está trabajando, porque, amados, ninguno estamos terminados, ¿no? En el caminar del Señor, sino que estamos yendo en un camino, en un proceso, y lo que estamos enseñando, ¿no? Los días en la semana, los días jueves por general, pero ayer por diferentes dificultades no lo pudimos hacer, pero hoy sí, hoy tomé la posta de hacerlo, porque es importante este mensaje. Es importante entender que cuanto más llenemos, ¿no? Las redes sociales y a la gente del conocimiento de Dios, que es su palabra, entonces la gente después no va a poder tener excusa, ¿no? De decir, bueno, nadie me contó, nadie me dijo. No, estamos para eso, ¿no? Estamos para bendecir, ¿no? Bendecir también el cuerpo de Cristo, porque sabemos que no somos, no somos, por así decirlo, como muchos le ocurre, ¿no? Sectarios, decir, bueno, no, la palabra es para nosotros solos. No, la palabra es para todo el cuerpo de Cristo. Los ministerios, los 5 ministerios que el Señor constituyó en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, están para la edificación del cuerpo. No dice la edificación solamente de una persona, ¿no? O de un grupo, así por así decirlo, una congregación. No, habla del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es toda la iglesia. El cuerpo de Cristo no es una parte reducida, por así decirlo, en un lugar, y no, es para todo el cuerpo, es para toda la iglesia, ¿no? Del Señor Jesucristo, en cual tenemos que estar comprometidos más que nunca, si somos ministros del Señor, a enseñar, a predicar, a hacer el trabajo que nos manda hacer, ¿no? Estoy como medio adelantando todo lo que voy a compartir, pero es necesario entender que lo que hacemos es para bendecir el cuerpo de Cristo, es para levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo bien en alto, es para que toda la gente pueda entender que si no tiene a Cristo estamos perdidos, que si no tenemos a Jesucristo en nuestra vida, nuestra eternidad está en juego, ¿no? No es chiste, no es algo que, bueno, me da lo mismo tener al Señor, no tenerlo, recibirlo o recibirlo. Es cuestión de eternidad. Yo decía estos días en el programa de radio, ¿no? En Bosque, y también estamos allí en la voz profética, la 89.3, los días miércoles de 12 a 13, también tenemos allí el programa Cristo viene ya, ¿no? Que estamos conduciendo ya hace varios meses, que el Señor nos dio esa puerta para poder predicar aquella ciudad, aquella localidad, que es parte también de Florencio Varela, ¿no? Es parte también de la provincia de Buenos Aires, y es una figura de lo que Dios va a estar haciendo, ¿no? En los próximos días, los próximos meses, en el próximo año, ¿no? Llevar a donde Dios nos lleve, ¿no? El mensaje y la palabra de Dios, y saber que Dios es fiel, ¿no? Es fiel para que muchas almas en este tiempo que tienen que ser salvas, ¿no? Pueda recibir al Señor, ¿no? Y pueda estar introducido, invertido, metido en el propio cuerpo de Cristo, ¿sí? En el propio cuerpo de Cristo, porque Cristo viene a buscar a su iglesia, Cristo viene a buscar a su cuerpo, y el cuerpo es toda la iglesia, ¿sí? El cuerpo es toda la iglesia, no hay una denominación, no es, bueno, aquel grupo, como dije recién, no, es toda la iglesia, pero Él nos encargó a los ministerios para vestir a esa novia, ¿no? Para vestir a ese cuerpo de Cristo, para vestir a esas personas que tienen que ser levantadas, ¿no? Juntamente también con nosotros, pero nos encargó a nosotros, ¿no? El ministerio, el Señor nos encargó a nosotros el trabajo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Nos encargó a nosotros, ¿sí? El trabajo que juntamente con el Espíritu Santo poder llevar a cabo, ¿no? Por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. No predicamos a nosotros mismos, no nos predicamos a nosotros, predicamos a Jesucristo, ¿no? Predicamos al Señor, el que ya vino, murió en la cruz, resucitó, pero estamos anunciando, como hace la iglesia apostólica, o hizo la iglesia apostólica, anunciar que Cristo viene, ¿sí? Tenemos que predicar el evangelio completo en este tiempo. No podemos andar engañando, ¿no?
perdón la expresión, engañando a la gente, diciendo, bueno, venía a la iglesia, venía al Señor, que todo se te va a solucionar, no vas a tener más problemas. Y mucho tiempo la iglesia ha estado, ¿no?, haciendo esto, ¿no?, diciendo a la gente que ven a la iglesia, ven a congregar conmigo, que se te va a solucionar todo, que no vas a tener dificultades. No, al contrario, al contrario, hacer la voluntad de Dios, estar en Cristo, estar en el cuerpo de Cristo, es como dijo el apóstol, ¿no?, Pablo, en un momento, es como ir todos los días al matadero. Es como todo el día estar allí jugando nada por el Señor, ¿no? Hoy tenemos, entre comillas, ¿no?, la libertad de poder predicar aquí en Argentina, ¿no?, el Evangelio, de poder hacer el trabajo, y hay muchas naciones que no lo pueden hacer, tienen que andar escondiéndose, ¿sí? Pero gracias al Señor que todavía nos está dando esta gracia aquí en Argentina, ¿no?, de poder predicar el Evangelio en libertad, ¿sí? No sé hasta cuándo, porque usted está viendo todo lo que estamos compadeciendo a través de toda esta pandemia, ¿no?, a través de todo este trabajo de las tinieblas, del infierno, de querer eliminar parte de la gente del mundo, ¿no?, reducir la población mundial. Es el trabajo que tiene, ¿no?, de hace tiempo el nuevo orden mundial, ¿no?, que hablamos, que estamos anunciando. Pero nosotros como iglesia en este tiempo tenemos que predicar a Cristo. En este tiempo tenemos que hablar de Él, tenemos que anunciar que Él ya murió en la cruz por nuestros pecados, para hacernos salvos, para que el Padre nos pueda recibir y pueda adoptarnos como hijos, poder tener a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, y poder dedicar nuestra vida al servicio a Él, ¿sí? Y que Él resucitó para darnos poder y nos dio autoridad para poder ejercer el trabajo, ¿no?, que Él nos comienda allí en la gran comisión, que es ir y hacer discípulos a las naciones, ¿sí?, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en esta hora quiero seguir compartiendo lo que estoy enseñando ya hace varios meses, ¿no?, varios programas. Este es el número 21 del proceso del creyente hacia la madurez, ¿sí? Muchos dirán, qué insistencia con eso, ¿no? Es que en realidad, amado, estamos en ese proceso. El proceso es un trabajo que es continuo del Espíritu Santo en nuestra vida, y no lo va a dejar, no lo va a suspender, lo va a seguir haciendo hasta que Cristo venga, o hasta que partamos de esta tierra para irnos al cielo o al Padre, ¿no? Pero en este tiempo tenemos que entender, ¿sí?, que el proceso es para toda la casa, es para todo el cuerpo de Cristo, porque Él quiere que nos perfeccionemos, nos santifiquemos, nos dediquemos a lo que Él nos mandó a hacer. Entonces, más que nunca, ¿no?, tenemos que estar enfocados en el Señor, ¿no?, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Y esa es nuestra confianza, esa es la que tenemos que tener como baluarte, como ancla, ¿no?, en nuestra alma, de que somos hijos de Dios, de que gracias a lo que hizo en la cruz, nos salvó, nos redimió, nos perdonó, nos limpió de los pecados, nos hizo aceptos del Padre, y nos constituyó, ¿no? Esa mano de Dios en la iglesia para bendecir el cuerpo, para nutrición del cuerpo, para edificación del cuerpo. Entonces, tenemos que entender los procesos de Dios, tenemos que entender que Él nos quiere llevar en ese camino de madurez, y esa madurez tiene que ver con un hombre y una mujer de Dios, ¿no? Un hombre y una mujer de Dios, un hombre y una mujer determinado a hacer lo que Dios nos manda hacer, un hombre y mujer determinados, ¿sí?, a cumplir el propósito del Padre en la tierra, ¿sí? Y para eso tenemos que alcanzar un grado de madurez, de responsabilidad. Una persona madura es una persona responsable. Una persona madura es alguien que toma esto como serio, ¿no? Pero no serio de decir, bueno, estoy con el ceño fruncido y hago el trabajo así para que vean que no. Algo serio tiene que ver con una responsabilidad, tiene que ver con saber administrar la multiforme gracia de Dios, ¿no?, que Él nos entregó a nosotros para dar de gracia lo que gracia recibimos, ni más ni menos,
¿sí? Entonces tenemos que en este tiempo entender, ¿no? que el Espíritu Santo aún sigue trabajando en nuestro corazón. Ya estamos hablando del carácter, ¿no? Del carácter que es el que mayor cuesta en el cristiano, en el creyente, ser transformado, ¿no? Y el carácter tiene que ver con la característica, ¿no? de cada persona, tiene que ver con lo que esa persona o hemos recibido a lo largo de toda nuestra vida fuera de Cristo, ¿no? Fuera de Cristo, fuera del conocimiento de Dios, están tan arraigados en nuestra vida, en nuestra alma, ¿sí? En nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, que tienen que ser transformados, porque si no es transformado ese carácter, es muy probable que no podamos realizar el propósito que el Padre nos manda a hacer en la tierra, porque una persona con carácter determinado, un carácter maduro, va a poder hacer la tarea y la va a terminar, ¿sí? Y eso tiene que ver con un carácter. Y justamente, ¿no? El argentino, el promedio, ¿no? del argentino es comenzar algo y no terminarlo, es abandonar, ¿sí? En realidad eso es lo que pasa, ¿no? En este país. Mucha gente que emprende, por ejemplo, una carrera, ¿no? y empieza a estudiar esa carrera y a mitad de esa carrera abandona y empieza otra y así. Entonces eso habla de una inmadurez, habla de una falta de carácter, habla de que todavía no se está bien establecido lo que queremos hacer o ser, pero estando en el cuerpo de Cristo, estando en Cristo, ¿sí? Estando en Dios, podemos entender el propósito que el Padre nos determinó en eternidad para que nosotros andemos en buenas obras aquí en la tierra. Decía en estos días en el programa de radio que el Señor nos eligió antes de la fundación del mundo. Ya estamos predestinados por el Padre para hacer el trabajo que Él nos encomendó. Lo que pasa es que mucho tiempo estuvimos con una amnesia espiritual hasta que conocimos al Señor y empezó el Espíritu Santo a hacer recuperar esa memoria espiritual, a revelarnos lo del Padre, a revelarnos lo que Él nos había implantado en nuestro espíritu, en el corazón del Espíritu. No sé si está bien decir que el Espíritu tiene un corazón también, porque el Espíritu también tiene ese conocimiento, esa revelación del Padre, ¿sí? Entonces tenemos que tener ese entendimiento en este tiempo, que tiene que ver con una madurez llevado del Espíritu a todo nuestro ser, pero ese trabajo en conjunto con el Espíritu Santo, ¿sí? Nuestro apóstol Hugo está enseñando en las mañanas justamente de gobernar en el Espíritu, ¿sí? Gobernar en el Espíritu y gobernarse primero uno, ¿no? Gobernar la familia, luego gobernar la iglesia o el ministerio que Dios nos mandó a hacer. Pero tiene que ver con un gobierno del Espíritu, y Espíritu está con mayúscula, no es el Espíritu humano, sino el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos lleva a hacer ese trabajo de enseñorear. Y enseñorear es administrar, enseñorear es hacer el trabajo con autoridad, responsable, con un carácter responsable y maduro, lo que Dios nos manda a hacer. Cosa que Adán y Eva hicieron en un tiempo hasta que ellos pecaron, ¿sí? Hasta que ellos cayeron de la gracia, vamos a decirle, hasta que ellos desobedecieron la palabra, comieron de donde Dios le dijo que no comieran, y ese día, ¿no? terminó allí mal el hombre, trayendo toda una calamidad a toda la humanidad y el problema que estamos viviendo, ¿no? Pero Cristo vino a traer esa esperanza, ese nuevo comienzo. Cristo vino a traernos esa revelación nueva con el Padre a través de Él, y nos va a llevar al Padre. Por eso Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. O sea, todo tiene que ver con Cristo. Si no estamos en Cristo, si Cristo no está en nosotros, por más que digamos esto o aquello, ¿sí? no vamos a poder acceder al Padre, porque el que nos lleva al Padre es el Hijo, es Jesucristo, ¿sí? y nos va a llevar cuando seamos arrebatados en el arrebatamiento, en la parucía del Señor. Vamos a ser llevados al tribunal de Cristo, pero de ahí al trono del Padre, ¿no? O sea, el propio Señor nos va a llevar delante de su Padre y allí casarse con su novia, la iglesia, ¿no? Entonces tenemos que entender que en esta hora, en este tiempo, tenemos que alcanzar ese nivel de carácter de hijo de Dios. Pero hoy quiero hablar un poco del carácter del siervo, ¿sí?
del carácter del siervo de Dios, del carácter que tenemos que tener para el servicio para Dios, ¿sí? Ese mismo carácter que había en Jesucristo, ese mismo carácter que tiene que haber en usted y en mí, ¿sí? Un carácter de siervo. Por eso, en un momento dado, el Señor estaba reunido con sus discípulos y ellos discutían entre ellos quién sería el mayor, ¿no? ¿Quién sería el mayor? Y había una disputa así, bueno, estaba Pedro, Juan, Jacobo, estaba Andrés, todos los discípulos allí peleando quién iba a ser el primero. Y Jesús le dijo, el que quiera ser el primero, el que quiera ser el mayor de todos, hágase servidor de todos, ¿no? Hágase siervo de todos. Qué tremendo, ¿no? Podemos entender esa palabra del Señor, porque Él lo que dijo es lo que Él vino a hacer. Por eso Él dijo, yo no vine acá a ser servido, el Señor, el propio Jesucristo, sino a servir. No a ser servido, sino a servir. Por eso Él dice también que en un momento dado, en la cena del Señor, en la última cena, ¿sí? Lavó los pies de sus discípulos, ¿no? Declarando, ¿no? Ese servicio, el trabajo que el Señor vino a hacer con nuestra vida. El lavado de pies tiene que ver con purificación de nuestro caminar en el Señor, o que hemos estado apartados del camino. Entonces, a través de la palabra agua y jabón, ¿no? Utiliza el Señor allí para lavarnos, para purificarnos en ese proceso, en ese caminar, justamente en el proceso de la madurez, ¿sí? Va limpiando, ¿no? Y por eso los ministerios también tienen que hacer ese trabajo de servicio, ¿no? De limpiar los pies, de lavar los pies de los que estamos caminando, ¿sí? Para que todos podamos caminar en esa santidad, en el camino de santificación, porque sin santidad no vamos a ver a Dios, ¿no? Y yo decía también estos días en el programa de radio que no es que uno se haga santurrón, un legalista, y que viva en una reglamentación, en un reglamento, ¿no? No, tiene que ver con dedicarnos para lo que Dios nos mandó a hacer, santificarnos para Dios, apartarnos de Egipto, apartarnos del sistema, apartarnos de Faraón, para dedicarnos a servir y adorar al único verdadero Dios y a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esta palabra. Y vamos a leer como base en esta hora primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, del verso 6 al verso 16. Voy a leer la nueva versión internacional, porque está más explayado, pero más entendible de lo que el apóstol Pablo habló a la iglesia de Corintio, ¿sí? Y también tiene que ver con lo que Dios está hablando en este tiempo a la iglesia, ¿sí? Dice así: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Escuche esto, ¿no? Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Y acá Espíritu está hablando con minúsculas, está hablando del Espíritu nuestro, ¿sí? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, el Espíritu Santo, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana sobre el humanismo, sino con lo que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu
el que no tiene el Espíritu Santo, no acepta lo que procede del Espíritu, perdón, el que no tiene el Espíritu Santo, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Qué tremendo este pasaje, amado, porque hace lo que dije, ¿no? Todo un resumen escritural de lo que he estado hablando hasta ahora. De que el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, dice, ¿no? Porque si no hubiese conocido por medio de la sabiduría, no hubiese crucificado al Señor. Y los gobernantes de este mundo se jactan por conocer, por saber, y lamentablemente no saben nada, y no van a terminar en nada. Es más, el juicio de Dios viene sobre este mundo impío, sobre el pecador, sobre aquellos que rechazaron al Hijo, sobre aquellos que no conocieron la verdad o no quisieron conocer la verdad. Están destinados a condenación si no se arrepienten. Pero nosotros como iglesia, como los que hemos recibido la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría de Dios, ¿sí? Que hemos recibido y empezamos a tener la revelación del conocimiento de Dios a través del Hijo, a través de esa relación con Él y a través del Espíritu Santo que el Padre se dio en nuestra vida, haciéndonos de Él, para Él, exclusivamente para Él, para adorarle y servirle a Él. Pero también dice que el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios que está en nosotros nos va revelando ese propósito eterno, lo que Dios estableció en la eternidad para que nosotros podamos cumplirlo en la tierra. Entonces tiene que ver con entender que, y por eso dice, ¿no? En un momento acá, dice en cambio, el primero, en el capítulo 2, que recién leíamos, ¿sí? 1 Corintios 2, 6, dice así: en cambio hablamos con sabiduría ante los que han alcanzado madurez. O sea, que la madurez la sabiduría está relacionada con aquellos que manejan, ¿no? La sabiduría con madurez, ¿sí? O sea, los maduros, los que estamos siendo procesados hacia esa madurez, tenemos que manejar esa clase de sabiduría, esa clase de entendimiento que Dios no le dio al mundo. Dios no le dio al mundo. La sabiduría que está en el mundo no es de Dios, es diabólica, dice Santiago, satánica y animal. Ojo con eso, ¿sí? Pero la sabiduría que nosotros recibimos, que el Espíritu Santo que está en nosotros, nos hace entender espiritualmente para que podamos discernirlo espiritualmente. Porque el carácter tiene que empezar por el espíritu humano, ¿sí? Que el Espíritu Santo es el que le va revelando al Espíritu para que podamos cumplir el propósito. Él dice que Él conoce la mente de Dios, el Espíritu Santo que escudriña las mentes, los corazones, conoce el corazón del Padre, y eso es lo que nos va revelando a nuestro espíritu, el corazón del Padre, lo que Dios tiene con nosotros. Entonces, por eso nosotros manejamos en este tiempo lo que mucha gente no entiende, porque para ellos son locura, porque hay que discernirlo espiritualmente, y la gente del mundo está muerta espiritualmente si no tiene a Cristo. Pero nosotros que tenemos a Cristo no estamos muertos espiritualmente, estamos despiertos, estamos con vida espiritual, porque el Espíritu Santo, voy a repetir, vino y nos resucitó ese Espíritu para volver a tener conexión con el Padre y para poder realizar el propósito eterno que Él tenía con nosotros. Amén. Entonces, ¿quién conoce los pensamientos de Dios? El Espíritu de Dios, que está en nosotros y nos va revelando, ¿sí? Lo que Dios quiere con nosotros. Por su gracia, vamos a repetir lo mismo, es por su gracia, es porque Él le plació, porque el Padre quiso, porque Dios quiso salvarnos, santificarnos, justificarnos a través de Cristo, y fue Él mismo que nos trajo al Señor y nos reveló por medio de aquellos que nos predicaban el Evangelio, la verdad, el conocimiento verdadero de Dios. ¿Sí? Entonces, hay un trabajo todo bien organizado por Dios. Dios no es un desorganizado. Dios no es alguien que hace las cosas al tuntún, como quien dice, ¿no? No, Él es alguien organizado. Es más, para Dios el orden es prioridad. El orden es prioridad.
Y tenemos que empezar a entender esto, ¿no? Más que nunca, ¿no? Es lo que también estamos enseñando, la fe y el orden que tenemos que establecernos para adorar y servirle al verdadero Dios, ¿sí? Quitar todo lo que a Dios no le agrada, decía, ¿no? Quitar esos dioses falsos, lo que hemos estado sirviendo en otro tiempo, sin conocimiento de Dios. Pero ahora que tenemos la verdad, que conocemos la verdad, tenemos que dejar todo aquello que a Dios no le agrada. Y que sea Dios el primero en nuestra vida, que sea Dios el que gobierne nuestra vida, que sea Él el primero, el primogénito, la primicia en nuestra vida, ¿sí? Que sea Él prioridad, ¿no? Porque si tenemos a Él como primer lugar y el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas, ¿sí? Todo en su debido orden. Primero el Señor, después, ¿no?, de hacer lo que Dios nos manda hacer, la añadidura, ¿sí? O sea, muchos buscan la añadidura, muchos buscan en la iglesia que Dios le dé, que Dios le sane, que Dios le provee, que Dios le arregle su problema, que Dios haga como un mago, ¿no?, una varita mágica y ocurra de la noche a la mañana, ya no haya más problemas, ¿no? Imagínense, Dios no es un cajero automático, Dios no es ¿cómo puedo decirlo?, una red de auxilio. No, Él es todo. Si no tenemos a Él por completo, no sirve. Porque usted puede recibir sanidad, puede recibir una respuesta del cielo, puede recibir la prosperidad, puede tener lo que necesita, pero si no tiene a Dios en primer lugar y no está haciendo el propósito que Él le mandó a hacer en la tierra, entonces está perdiendo el tiempo y está poniendo su mirada en lo terrenal y no en lo celestial. Y nosotros como celestiales, como espirituales, tenemos que poner nuestra mirada en lo espiritual, no en lo efímero, no en lo que perece, sino en lo eterno. En lo eterno. Yo decía estos días también que Dios puso en nosotros eternidad, ¿sí? Usted y yo somos entes eternos, ¿sí? Pero estamos en un envase, conviviendo y viviendo en este mundo, ¿sí?, en el cual vamos a tener que dejar en un momento determinado, si es que el Señor no viene antes, y no nos vamos con todo el cuerpo y todo, y vamos a ser transformados también ese cuerpo, porque también tiene que ser redimido ese cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo mortal, nuestra carne que hoy tenemos, no puede heredar el cielo porque está corrupto, entonces tiene que vestirse de incorruptibilidad, y eso lo hace la transformación cuando seamos alzados inmediatamente en el arrebatamiento. Nuestro cuerpo, si es que estamos en vida, va a ser transformado, ¿sí? Va a ser transformado como el del Señor, ¿sí? Y por eso vamos a ser unos con Él, ¿sí? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Dice la palabra, ellos también van a ser primero, van a resucitar primero, y nosotros, dice el apóstol Pablo, allí en Tesalonicense, los que hemos quedado también seremos transformados, ¿sí? Transformados. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, una transformación. Lo que ahora está haciendo en el proceso, en el caminar en la tierra, es transformar nuestra mente a una mente de Cristo. Por eso dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Sino el Espíritu de Dios, ¿sí? Y ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda ser instruido? O para instruirlo. Nosotros pues, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Si somos de Cristo, tenemos la mente de Él. Pero pasa que tenemos que pulir ciertas cosas, ¿verdad? Tenemos que cambiar lo que a Dios no le agrada y transformar ese carácter al carácter de Cristo. Amén. Entonces estamos hablando sobre el carácter del Hijo de Dios, ¿sí? Del siervo de Dios, del Hijo de Dios, del creyente, del cristiano, del que está en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Decía que el carácter tiene que ver de una forma más sencilla de entender. Es que este revela las características de la persona. O sea, la Biblia dice, como es su corazón, el tal es él. Proverbio 23:7, ¿sí? Como es el hombre, así es. En su característica, lo que él está en él, así procede. Es una palabra más sencilla. Entonces, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la mente, ¿sí? Donde están los pensamientos, la voluntad, los sentimientos, ¿sí? Eso es el corazón, cuando habla de mente la Biblia, y el corazón. Entonces el carácter de una persona está arraigado en la mente, está arraigado en el alma, ¿sí? El alma también es figura del corazón, ¿sí?
está arraigado ese carácter que tiene que ser transformado. Entonces tenemos que desarraigar ese carácter que a Dios no le agrada por el carácter de Cristo en nuestra vida, ¿sí? Es un proceso, es un trabajo que lleva todo el proceso, ¿no? Hasta que todos podamos llegar a la plenitud del varón perfecto, que es Cristo. Es por eso que es el área donde el Señor nos insta a transformar, ¿sí?, el carácter, nuestros pensamientos, al pensamiento de Cristo. La Biblia dice que ya no tenemos la mente del mundo. La mente del mundo, amado, el espíritu del mundo, es el espíritu del anticristo. El espíritu que está en el mundo no es de Dios. Ojo a esto. El único espíritu de Dios es el Espíritu Santo, ¿sí?, que está en la iglesia, que está en usted y en mí, ¿sí? Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, Él se ha encargado de ponernos la mente de Cristo. Ya no tenemos la mente del mundo. Por eso tenemos que cambiar nuestro pensamiento, tenemos que cambiar nuestra manera de ver. Ya no tenemos que juzgar como el mundo juzga, sino juzgar por medio del Espíritu, ¿sí? Por medio del Espíritu, todas las cosas. Por eso el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque está seguro en el Señor, porque tiene la mente de Cristo, y la mente de Cristo es una mente segura. Por eso dije al principio, el carácter de Cristo es el carácter perfecto. Él nunca se desdijo de lo que dijo, haga redundancia. Él nunca dijo una cosa e hizo otra. Él empezó algo y lo terminó, ¿sí? Él empezó algo y lo terminó. Y así tenemos que ser nosotros, ¿no? Por eso en la cruz Él dijo consumado es. O sea, cuando dijo consumado es, quiere decir que Él terminó la tarea, ¿sí? Él la comenzó y Él la terminó. No dejó a medias tintas, no dejó relegado la tarea, no, la terminó. Y lo terminó en 3 años y medio, ¿no? Qué tremendo, ¿sí? Nosotros tenemos toda una vida, no sé cuántos años tendrá usted de creyente, de cristiano, pero los que tenemos varios años en el cuerpo, ¿no?, en el Señor, en mi caso, de los 20 años, ya estoy casi pisando los 50, casi 30 años, ¿no?, de caminar en el Señor. Imagínese, ¿no? Y todavía estamos ahí. Entonces tenemos que ser transformados, ¿sí? Ese carácter al carácter de Cristo, tener esa misma característica que había en el Señor, ¿sí? Entonces, es por eso que es el área donde el Señor nos insta a transformar el carácter, nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo. Es más, la Biblia dice que ya no tenemos la mente del mundo, sino que ya tenemos la mente de Cristo. Pero es necesario el proceso, el cual llamamos cambio de mentalidad, ¿sí? Cambio de mentalidad, cambiando el carácter nuestro al carácter de Cristo. Jesús no vino a poner su propia visión, vino a cumplir la visión de su Padre, ¿sí? O sea, Jesús no vino a cumplir su propia visión, Él vino a cumplir la visión de su Padre, que es salvar al mundo, ¿sí? Por amor. ¿Cómo? Entregándose Él por completo a la visión de su Padre en la cruz, ¿sí? Dando su vida en el altar de Dios. La cruz es el altar del Padre preparado para el Hijo, ¿sí? Donde la ofrenda era el propio Jesucristo, ¿sí? Qué tremendo. Podemos ver la figura, ¿no?, cuando leemos la historia de Abraham llevando a su hijo Isaac al sacrificio, ¿no?, que Dios le había pedido que lo lleve y se lo entregue en sacrificio, y Abraham fue obediente, lo llevó, ¿sí?, así al muchacho, un joven, un adolescente allí, lo llevó el padre para allá sacrificarlo. Y como Dios vio que estaba determinado Abraham de matar a su hijo, le dijo que no lo haga, que iba a tener el sustituto al Cordero, ¿no?, que es figura de Cristo, ¿no? Pero amado, Dios sí, ¿sí? Dios sí hizo el trabajo, ¿sí? Dios sí hizo el trabajo que tenía que hacer en nuestra vida, ¿sí? Entonces, Dios sí hizo con Jesús lo que Abraham no hizo con su hijo Isaac. Sí lo sacrificó en el altar, sí lo mató en el altar. Amén. O sea, Dios es clave en eso, ¿no? Dios es en la visión del Hijo y el Hijo con el Padre. O sea, estaban fusionados en la misma dirección, mismo carácter los dos. Entonces podemos ver que el Hijo estaba fusionado a la visión del Padre, dando su vida por la misma. Y fue así que después vio heredad, después de tanta corrupción. ¿Cuál heredad? La iglesia saliendo de su costado, ¿no? Es el premio que tuvo Jesucristo cuando dio su vida en la cruz, que naciera la que iba a ser la esposa, que es la iglesia.
O sea que si nos damos por completo la visión de nuestro Padre, dándonos como sacrificio vivo en el altar, del propio costado saldrá su casa, su propia iglesia, pero todo a su debido orden. ¿Sí? Todo a su debido orden. Eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida, ¿no? Cuando estamos fusionados a la visión de nuestro Padre de la casa, ¿sí? Nuestro Padre de fe, Dios vaya acomodando para que también nosotros, en un momento determinado, salga de nuestro costado la iglesia o la congregación que tenemos que pastorear, ¿no? Para el Señor. Entonces, cuando estamos dispuestos a morir a lo personal para abrazar la visión de nuestro Padre, es entonces que resucitaremos la visión propia que Dios tiene con nosotros y veremos heredad. Veremos a los propios hijos, ¿sí? Herencia de Jehová son los hijos. La herencia que tenemos que recibir son los hijos de fe que Dios ha destinado en eternidad para nosotros. Amén. Entonces, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Resumido quiere decir, haya en usted esa actitud, ese carácter que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el objetivo del Espíritu Santo en el proceso del Hijo? El cambio de carácter, al carácter de Cristo. Por eso, Filipenses capítulo 2, verso 5, donde en el PDT, Palabra de Dios para Todos, dice allí esta palabra: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que le estoy pidiendo que tengan, ¿sí? Eso es lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia por medio del apóstol Pablo a los filipenses, y lo dice a nosotros. Haya en nosotros ese sentir y ese actuar que hubo en Cristo Jesús. Amén. Ahora entonces tenemos que empezar a entender, ¿sí? Que Dios quiere que le sirvamos a Dios, valga la redundancia, ¿sí? Dios quiere que hagamos el trabajo que Dios nos mandó a hacer en la tierra. Necesitamos carácter, necesitamos el carácter de Cristo para hacerlo. Amén. El carácter del Señor. Entonces el carácter del siervo es dedicarse a la obra de su Señor, hacer la voluntad del Señor. Entonces decía en el programa de radio esta semana que Dios nos creó para adorarlo y servirle a Él, adorarle en espíritu y en verdad, y tiene que ver con una obediencia total y entrega total, y el servicio a Dios es hacer el propósito para lo cual nos envió a la tierra, ¿sí? Entonces tenemos un trabajo que es un servicio, ¿sí? Un servicio es un trabajo, no es algo que solamente es ir a la iglesia y hacer un trabajo allí en la iglesia, ¿no? Decían en estos días nuestro padre de fe, ¿no? Pastor Jairo nos compartía y enseñaba, ¿no? Sobre el servicio, y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con una cosa del servicio para dentro de la casa, o sea, para la congregación donde congregamos, ¿no? El diaconado, que tiene que ver con el servicio, con el cuidado de la casa. Pero otra cosa es el servicio que Dios nos mandó a hacer, que es un ministerio, es un ministerio, es un trabajo sacerdotal, ministerial y sacerdotal, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios, hacer lo que nos manda hacer, es justamente eso, ¿sí? Por eso decía también en Hebreos capítulo 10, verso 35 al 36, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Sí? ¿Qué nos mandó a hacer? Limpiar la iglesia, tocar algún instrumento, cantar en el coro en la iglesia, cuidar la puerta, o sostener a la gente cuando pase al altar para que el pastor ore y si se cae no se golpee en el piso. No, ese es un trabajo, un servicio para la casa, ¿sí? Lo que se hace comúnmente en una casa, ¿no? Un servicio para la casa donde congrego. Pero el servicio que pide hacer es el ministerio que el Padre puso en nuestro espíritu en la eternidad: apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta alcanzar la madurez del varón perfecto. Ese es el servicio, amado. Eso es lo que tenemos que hacer para Dios, el trabajo que tenemos que hacer, encomendado, ¿sí? Por el propio Señor Jesucristo, que constituyó la mano de Dios, los ministerios en la iglesia, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? El apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. ¿Sí? Ese es el servicio, amado, que tenemos que hacer para Dios, ¿no? El trabajo de dar crecimiento, edificación al cuerpo a través de un ministerio. Ministerio es un servicio, ministerio es un trabajo, ¿no? Lo que tenemos que hacer para Dios, ¿sí? A favor de la gente, a favor de la gente, a favor de las almas. O sea, el trabajo que tenemos de parte de Dios es para bendecir por amor a las almas, ¿sí? A las almas que Él ama profundamente, ¿no? Porque el valor de un alma para Dios valió la sangre de su propio Hijo. Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? El servicio que hacemos para Dios es para la gente, ¿sí? Por eso tenemos un trabajo ministerial sacerdotal, decía nuestro Padre hoy, ¿no? En la mañana que enseñaba, ¿no? Un trabajo ministerial sacerdotal, ¿no? Un ministerio dedicado al sacerdocio. Y un sacerdote es el que está entre Dios y el hombre, intercediendo, siendo un embajador, un reconciliador, siendo una persona que lleva a mucha gente al conocimiento de la verdad en amor, ¿sí? En amor, ¿no? Diciendo la verdad, pero con amor, valga redundancia, ¿no? Poniéndole sal a la palabra, ¿no? Para que dé vida, para que dé ese gusto, ¿no? Para que la gente pueda conocer a Dios y abandonar su pecado y dedicarse a Dios también. Entonces nuestro Padre Fe decía este domingo que el verdadero servicio es el ministerial, es preparar la comida para nutrir y alimentar a la gente, ¿sí? Servicio en la casa es una tarea para servir a los hermanos en la tarea interna. Es como también un trampolín, ¿no? Para preparar y formar el carácter del siervo de Dios para la mayor tarea. O sea, un diaconado, el que toma un diaconado, que es un servicio en la casa, es lo que comienza a trabajar el Espíritu formando a ese siervo para el ministerio, ¿sí? Para el ministerio, porque ese diácono tiene que llegar a tomar un ministerio, ¿sí? Tal vez un ministerio de riego al principio, evangelista, profeta o magisterial, ¿sí? O maestro, ¿sí? Que son los ministerios de riego que están ayudando, ¿no? Al padre de fe de la casa, apóstol o pastor, que junto con él conforma la mano de Dios en la casa, ¿sí? Es un trabajo en conjunto, de unidad, ¿sí? Que están relacionados los dedos con toda la mano, ¿sí? Pero tenemos el diácono, el servicio, el servidor, el que está sirviendo en la casa, haciendo el trabajo interno, se tiene que preparar para lo que Dios le mandó a hacer, que es alimentar a las multitudes, que es dar de comer a la gente, ¿sí? Es preparar el mejor alimento, y ese alimento es Cristo, ¿sí? Es el pan de vida, es lo que va a tener nutrición, crecimiento, desarrollo, ¿sí? A la gente, madurez, hasta alcanzar el varón perfecto, que es Cristo, la unidad de la fe, para que también mucha gente salgan del error y no sean llevados por viento de doctrinas contrarios, sino que hagan el trabajo como corresponde en la verdad de la palabra de Dios. Entonces el verdadero servicio es predicar la palabra de Dios. La gran comisión es el verdadero servicio, y hacer discípulos a las naciones, ¿sí? Es la comisión que tiene la iglesia. Por eso le decía el profeta Jeremías, ¿sí? Que Dios lo había santificado antes de la fundación del mundo, antes de haberlo formado en el vientre, ya lo había dado el servicio profético a las naciones, ¿sí? Lo mismo que a usted y a mí. Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5. ¿Sí? Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nací te santifiqué, te di por profeta a las naciones, ¿sí? Es el trabajo que tiene la iglesia del Señor, apostólica y profética, ¿sí? Un trabajo paternal y dedicado a proclamar la palabra de Dios. Es el verdadero servicio de la iglesia. Entonces podemos decir que el servicio a las mesas, que dice en Hechos capítulo 6, si usted lo lee, ¿sí? Cuando los apóstoles, los apóstoles del Cordero, los que están trabajando en la iglesia primitiva, ¿sí? Ellos están dedicados a todo, o sea, ellos hacían el trabajo del diaconado, pero también el apostólico, el profético, y yo en determinado momento en que terminaban agotados, y mucha gente quedaba, por así decirlo, sin atenderlo
tienen el alimento que tienen que recibir, que es la palabra de Dios. O sea, están dedicados más al orden interno, por así decirlo, junto con la palabra, que descuidaron por un momento para darle de comer, como dice ahí en el capítulo 6, a las viudas, a los pobres, ¿no? A los que necesitaban recibir la palabra de Dios. Por eso los apóstoles recibieron por medio del Espíritu Santo esa revelación, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos dejando la oración y el ministerio de la palabra para atender a las mesas. Y ese trabajo iba a terminar agotando la iglesia, iba a terminar sin fruto después. O sea, la gente que tenían después iban a terminar descarriada o perdida, como pasa muchas veces en la iglesia, cuando no hay un desarrollo ministerial, cuando no hay gente que está trabajando en lo ministerial, en los 5 ministerios, ¿sí? En la casa. Porque no solamente en la casa tiene que ser la estrella, por así decir, entre comillas, el pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia o el apóstol es el padre de fe de la casa, pero necesita de los otros dedos de la mano de Dios, ¿sí? Para hacer el trabajo que necesita en conjunto llevar adelante la congregación. Entonces, capítulo 6 de Hechos, si usted lo lee, tiene que ver con preparar la congregación, ¿sí? El servicio del diaconado. Escuche esto. Para preparar la congregación para que pueda sentarse a la mesa, para que pueda adorar al Señor de la mejor manera y comer el alimento que baja a través del padre de la casa, ¿sí? O sea, el trabajo que tiene un diaconado, un servidor en la casa, aquel que está cuidando la casa, limpiando el sonido, la música, donde esté funcional ese servicio práctico de la casa, está preparando las mesas. ¿Para qué? Para que se siente la congregación a comer el Cordero de Dios, a Cristo, el pan de vida, bajado por ese Padre de fe. O sea, lo que hace el conjunto del diaconado en una casa es preparar a la congregación a que se siente a la mesa, ¿sí? Que el Padre mismo de la casa preparó, ¿sí? Preparó para dar de comer a toda la casa. Amén. Esto tiene que ver con el orden interno de una casa, pero otro servicio, ¿no? El que le estoy hablando, al ministerial, es para alimentar a los que se sientan a las mesas, que es dar de comer. Amén. Entonces los ministerios es dar de comer el alimento que nutre y da crecimiento. Amén. El que va a traer salvación y eternidad es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es clave en todo. Entonces el ministerio evangelístico, por ejemplo, podemos decir que es dar de comer a las multitudes que todavía no son parte del cuerpo o de una casa, a los de afuera. O sea, el trabajo evangelístico, el trabajo del evangelista, el ministerio evangelista, está más dedicado a la gente que todavía no conocen al Señor o no son parte del cuerpo, para traerlos al cuerpo. Es el trabajo que tiene que hacer, el servicio que tiene que hacer el evangelista, ¿sí? El ministerio evangelístico. Amén. Es el trabajo que tiene que hacer de traer a la gente que no conoce al Señor a la iglesia. Amén. Pero los demás ministerios, apóstoles, profetas, pastor y maestro, están dedicados a lo interno, ¿sí? A lo interno. El servicio interno, que es dar de comer, direccionar, ¿no? Nutrir, edificar el cuerpo. Amén. Edificar el cuerpo. El evangelista trae los ladrillos para que sean edificados como casa espiritual. Trae a la gente para que también pueda ser paternizada por un padre de fe, ¿no? Entonces, por eso muchas veces la iglesia, en un tiempo determinado, años, décadas atrás, se trabajó mucho en lo evangelístico. O sea, se ganó almas, pero ¿qué pasó dentro de la casa? No había esos ministerios para dar de comer a esas multitudes. Solamente está la figura de un pastor, ¿no? O en algunos casos algún maestro, ¿sí? Pero los otros, ¿qué pasó? ¿No? El apóstol había desaparecido de la escena, profeta, después empezó a resurgir también, y hubo un trabajo ahí medio que la iglesia perdió tiempo, ¿no? Perdió tiempo y se perdieron almas, amados. Se perdieron almas para que cumplan el propósito. Y esto es algo serio, amado. Esto es algo serio, que Dios tomó carta en el asunto, ¿no? En los últimos días, en los últimos años, para sacudir a la iglesia, para que vuelva al original, a lo que empezó la iglesia apostólica y profética, trabajando, ¿sí? Por medio de la mano de Dios en la iglesia,
la mano completa, los dedos, los 5 dedos ministeriales, ¿sí? Trabajando de manera paternal, profética, pero con toda la mano de Dios en la casa. Amén. Entonces el servicio que tenemos hoy en día es el completo que Dios quiere, porque hoy Dios ya estableció toda la mano completa. Aquella iglesia, aquella congregación, ¿no?, que no abraza esta verdad de Dios, lo que Jesús dijo en Efesios por medio del apóstol Pablo, ¿sí?, que él constituyó. No lo constituyó el hombre, no lo constituyó ninguna organización, no lo constituyó ningún hombre pensante. No, lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿sí?, para traer al cuerpo de Cristo nutrición, alimento, edificación y todo lo que estamos diciendo. Entonces, un ministerio en la casa es el que está dando de comer, ¿sí? Da de comer el pan de vida al mundo, el evangelista, pues los que están adentro al cuerpo de Cristo. En todo caso, está dando de comer, ¿sí? Es el servicio, dar de comer a los que se sientan a las mesas. A Cristo este crucificado, pero también resucitado, que da muerte y nueva vida a todo aquel que cree en Él y lo recibe como Salvador y Señor, ¿sí? Entonces los otros ministerios, apostólico, profético, pastoral y magisterial, es para los de adentro del cuerpo de Cristo, ¿sí?, para ya que todos podamos alcanzar al varón perfecto, a esa madurez. Es el trabajo, ¿no?, de nutrición y de edificación. Es el servicio, dar de comer. La verdadera comida, llevar a la gente a conocer a Dios y hacer la voluntad de Dios que determinó con ellos. Por eso Jesús dijo, Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 34 de la Biblia de las Américas, Jesús le dijo, me comienza a hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, ¿sí? Jesús, su carácter de siervo era justamente este mismo, hacer la voluntad del Padre. Esto debe estar tan arraigado en nosotros que se tiene que hacer carne en nosotros. Desarraigar lo que no es de Dios y arraigarnos lo que sí es de Dios. Amén. Por eso remata diciendo Dios a Jeremías, capítulo 1, del verso 6 al verso 10. Y yo dije, ¿no?, una vez que recibió que él había sido formado antes de la fundación del mundo y estaba predestinado antes de la fundación del mundo, ¿no?, empezó a poner excusas, empezó a decir, no, yo soy niño, ¿cómo voy a hablar? Entonces le dice el Señor, ¿no?, Jeremías dice, yo dije, Señor Jehová, de aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Ahí están los 5 ministerios funcional, ¿no?, trabajando en la iglesia. Ya Dios puso palabras en tu boca y en mi boca, ¿sí? No hay excusa para decir soy un niño, porque ya los que tenemos bastante corredera, por así decirlo, en este caminar, ya tenemos que tener suficiente hombría para hacer lo que Dios nos mandó a hacer, proclamar su palabra, predicar su palabra, derribar, arruinar lo que no es de Dios, edificar y plantar lo que sí es de Dios, en la gente, ¿sí?, en las almas, en las naciones. Las naciones son gente, son personas, pueblos, ciudades, son personas, amén, que tenemos que proclamar a Cristo. Ya no pongamos excusa a Dios diciendo todavía no soy maduro para la tarea, porque ya Él nos dio su palabra en nuestra boca. Ahí en la palabra dada a Jeremías está resumido el trabajo de la mano de Dios en la iglesia, el verdadero servicio, ¿sí? Por eso los galardones, cuando pasemos por el tribunal de Cristo, tiene que ver con este servicio, ¿sí? Tiene que ver con este servicio. O sea, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, vamos a ser evaluados qué hicimos de ese servicio, qué trabajo hicimos en la tierra, ¿no?, lo que nos mandó a hacer. No si fuimos a cuidar la puerta, no si fuimos a limpiar la iglesia, no si fuimos a cantar en el coro, que es tremendo, es poderoso, es estupendo. Pero el mejor trabajo, lo que sí tiene galardón, es el ministerio sacerdotal que llevamos a cabo en la tierra para Dios, para con las almas. Amén. Mateo capítulo 25, para terminar, verso 23 de la Nueva Biblia Viva, ¿sí?, la NBV, ¿no?, y dice, estupendo,
Le respondió el jefe: eres un siervo bueno y fiel, y ya que has sido fiel con lo poco que deposité en tus manos, te voy a confiar ahora una cantidad mayor. Ve, entra, celebremos tu éxito. Qué tremendo, ¿no? Porque ahí está hablando, ¿no?, el Señor, de los talentos, de lo que Dios había dado. ¿Y qué talento te ha dado Dios en este tiempo? ¿Sí? ¿Qué talento nos ha dado Dios en este tiempo? El ministerio, amado. El don de Dios es un ministerio, un regalo por gracia que nos capacitó, nos dio en el Espíritu para trabajar y servirle a Dios en la tierra, a favor de las almas, que tenemos que llevar el conocimiento de la verdad, la sabiduría de Dios, a Cristo. ¿Sí? Y que también puedan ser nutridos, alimentados, edificados como casa de sacerdocio espiritual para Dios, para el propio ministerio, trabajar en conjunto con toda la mano de Dios. Por eso al final esta palabra es en el tribunal de Cristo, cuando pasemos todo por ella y donde la obra que hemos hecho van a ser pasado por el fuego, o sea, el servicio, el trabajo, el ministerio sacerdotal que llevamos a cabo en la tierra va a ser pasado por el fuego, ¿sí? Por el fuego. Pero también va a decir, si fuimos siervos buenos y fieles en el trabajo que nos mandó a hacer y no nos escondimos y no nos hicimos los osos, sino que hicimos lo que nos mandó a hacer, entonces nos va a poner en mayor cosa el Señor. ¿Cuándo? Cuando vengamos con Él a reinar a la tierra. Cuando vengamos en el milenio con el Señor a reinar en la tierra, ¿sí? El galardón tiene que ver con eso, lo que después vamos a hacer en ese milenio. Usted piensa que nos vamos a ir a la iglesia, nos vamos a ir al cielo para estar para siempre con Dios y ahí terminó nuestro trabajo. No, amado, recién comienza. Recién comienza, ¿no? Lo que nos espera estando en el Señor, vivir para siempre con Él, reinando con Él, imagínense, ¿no? El otro pasaje habla de que Dios le va a entregar ciudades para gobernar, para reinar, ¿no? A los fieles, a los que hicieron el trabajo, a los que en la tierra hicieron lo que tenían que hacer. Entonces tenemos que tener eso, ¿no? Vamos a celebrar con el Señor ese éxito de estar para siempre con Él reinando, y nos va a dar autoridad conforme a lo que hayamos hecho en la tierra. Amén. En ese trabajo ministerial hubo reinado que vamos a hacer junto con Él en la tierra, ¿no? Amado, esto es tremendo, es poderoso. Si usted lo entiende en el espíritu de lo que estoy hablando. Pero quiero orar en esta hora para que podamos terminar y entender que nuestro carácter tiene que ser transformado al carácter de Cristo, a ser un siervo de Dios, ¿sí? Servicio para Él, a favor de la gente que necesitan del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde, en esta hora, que puedo terminar esta transmisión. Padre amado, te pido que sigas hablando, Señor, en este tiempo a toda tu amada iglesia, conforme a esto, de adorarte en espíritu y en verdad, pero también servirte en lo que tú nos mandaste hacer, un ministerio sacerdotal, ministerio, un trabajo que tú nos encomendaste en eternidad para hacer en este mundo, en esta tierra, a favor de aquellos que te necesitan, que no te conocen, pero también al cuerpo de Cristo, que necesita nutrición, que necesita alimento, que necesita darle de comer, ¿sí? Que tú nos ayudes, Padre, para que podamos tener ese alimento que es Cristo, el pan de vida, el Cordero de Dios, para que la gente pueda comer, nutrirse y poder desarrollar esa estatura del varón perfecto que es Cristo en cada vida, para que todos podamos llegar a realizar ese ministerio, esa obra que tú encomendaste en la eternidad, que tenemos que andar en la tierra. Señor, ayúdanos a ser fieles en el trabajo, en el servicio que tú nos encomendaste. También, Señor, si tenemos un diaconado en la casa, un servicio para adentro, que lo podamos hacer con total responsabilidad, porque es para ti, es a favor de las almas, para que la gente pueda sentarse a las mesas, recibir la nutrición, el alimento, Señor, y que ese lugar, ese trabajo, ese diaconado, se está formando el carácter del siervo, el carácter del ministro, que luego va a surgir de ese servicio. Padre, que podamos entender que el mayor servicio es el ministerio sacerdotal, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, Señor, para edificar y nutrir al cuerpo, para que todos puedan alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo, en el cual todos estamos caminando en esa perfección, juntamente con el Espíritu Santo, que nos conduce a toda verdad, al conocimiento y a la mente de Cristo, la sabiduría de Dios, escondida
del mundo, pero dada a tus hijos, a tus siervos, en revelación del Espíritu. Gracias por esta hora, en el bendito nombre de Jesús. Te doy todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Gracias, Señor, por esta hora. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Saludo y bendigo a todos los que han estado escuchando o viendo esta transmisión o lo van a ver en diferido, que lo puedan compartir, ¿sí? Que puedan compartir este mensaje porque es importante para el cuerpo. ¿Sí? Bendigo a Amy Cabrera Mosques, que estaba conectada allí escuchando y viendo. La bendecimos en el nombre de Jesús, a ella y a toda su casa, su familia y su iglesia, ¿no? Que todos podamos caminar en este trabajo bendito que Dios nos encomendó, ¿sí? Para el servicio, para Él, pero a favor de las almas que necesitan de Dios. Nos vemos, Dios mediante, la próxima transmisión, no sé cuando Dios lo diga, si Dios quiere el martes en la radio, o el miércoles, en la semana que entra, ¿sí? Mi nombre es José Luis Vidal, somos Casa Apostólica Emanuel Quilmes, mi teléfono es 11 41 67 13 30, 11 41 67 13 30. Nos vemos la próxima, bendiciones generacionales, saludos para todos.